Hola, bienvenidos a un vídeo más. En este caso vamos a tener una entrevista con una invitada muy especial. Vamos a estar conversando con ella, haciéndole algunas preguntas para resolver una situación típica que ocurre en la población general, o que creo que ocurre bastante frecuentemente, independientemente de la edad que se tenga. Y es que, imagínate, te pongo una situación. 8 de la mañana, te despiertas cansado, tienes que afrontar un día muy largo, notas señales y síntomas que te da tu cuerpo y que obviamente no te gustan, te viene el desánimo y solamente en pensar en todas las tareas y todas las cosas que tienes que hacer el día, te vienen pensamientos negativos y te encuentras en una situación en la que no es idílica para ti. Por lo cual, interiorizas que no te apetece nada afrontar ese día y que te quedarías todo el día en la cama. Para solventar, digamos, un poco esta situación, traemos a, como hemos dicho, a una invitada que se llama Mar Tárrega, que nos va a contar muchas cositas que además tiene publicado sobre ello. Pero antes de nada, quiero decirte que si algo de lo que hablemos en esta entrevista te resuena o quieres compartir algo con nosotros, estamos encantados de leerte por comentarios, ¿vale? Que vamos a estar respondiéndolos todos. Vamos a presentar a nuestra invitada. Martarga es psiconeuroinmunóloga clínica, fisioterapeuta, acupuntora, coach profesional, practitioner en PNL y especialista en inteligencia emocional. Tiene una experiencia clínica de más de 20 años y ha tratado a un montón de pacientes con condiciones diferentes. Encantadísima de estar aquí contigo. La verdad es que agradezco mucho esta oportunidad de dar a conocer mi trabajo. Gracias por invitarme. Yo creo que el placer está dividido, el placer es mío, yo creo. Tenía también, como te decía antes, tenía muchas ganas de estar aquí un ratito, de hablar contigo, que siempre me llevo algo para casa y siempre me llevo algo de aprendizaje y yo creo que eso es lo más valioso que podemos obtener de las personas. Así que bueno, por introducir un poquito la temática, que yo sé que esta pregunta quizás es muy amplia, pero yo creo que tu punto de vista nos va a aportar mucho. Eh, Frente a estas situaciones que hemos puesto al principio, en la que obviamente la felicidad decae muchísimo por ese cansancio, por esos síntomas, por esas señales, por ese recordatorio de los quehaceres que tiene el día a día, para ti, Mar, ¿qué es la felicidad y qué asociación tiene con la salud? Pues verás, te cuento, para mí la salud y la felicidad están íntimamente asociadas porque sin salud nuestra energía decae y nuestra atención se centra mucho en el problema en el que estamos en ese momento, que es el dolor o la impotencia funcional o el cansancio, en fin, todos los síntomas asociados a falta de salud. Entonces, si tenemos el foco puesto en la falta de energía y en el problema que tenemos con la salud, obviamente no podemos estar centrados en aspirar a otras cosas que nos dan felicidad, como pues eso, el amor incondicional o la paz interior. Sin salud es muy difícil tener paz interior. Fíjate que haciendo un estudio para el libro vi que había dos definiciones de felicidad, perdón, muy diferenciadas. Una es la felicidad hedónica y otra es la felicidad eudamónica. Fíjate qué curioso, porque la felicidad hedónica se basa en encontrar placer personal en las cosas que vas haciendo en tu día a día, en focalizarte en las emociones positivas y en las cosas que te dan placer a ti sin tener en cuenta el entorno, por decirlo de alguna manera, en centrarte en tu placer. Y la felicidad eudamónica es una felicidad en la que basas tu felicidad en experiencias que te hacen absorberte en los demás, te hacen establecer una conexión íntima con los demás, buscar tu propósito y a partir de ahí tener una felicidad, digamos, más centrada en darte al otro. Hicieron un estudio maravillosísimo y fíjate, te lo quiero decir bien porque lo he marcado, porque lo que hicieron fue medir distintos parámetros. Por ejemplo, los niveles de cortisol, las citoquinas inflamatorias, el riesgo cardiovascular, la calidad de sueño REM. Esto fue todo lo que midieron y se dieron cuenta que cuando practicas la felicidad eudamónica, la eudamonía, que es eso, el desarrollo personal, la realización de propósitos, el darse al otro dentro de un entorno social, pues todos estos parámetros de los que hemos hablado
mejoran de manera espectacular. Fíjate qué curioso que cuando, por diferenciarlo así de una manera más clara, cuando somos más generosos, más altruistas, cuando nos dedicamos a nuestro propósito, que es nuestro propósito, pues bueno, hablaremos de esto si quieres más, pero pueden ser muchas cosas, pero cuando nos centramos en realmente en ser felices con lo que somos y en experienciar esto con el otro, nuestros niveles inflamatorios, nuestros niveles cardiovasculares, bueno, todo mejora una barbaridad. Es decir, la felicidad, cuando la centramos en lo que realmente importa, por decirlo de alguna manera, influye muchísimo en los niveles de salud. O sea, fíjate hasta qué punto es interesante el construir nuestra realidad a partir de unos parámetros o de otros. Y luego, personalmente, aparte de este estudio que te cuento, para mí, la felicidad es lo más parecido a la paz interior. Quiero decir, podemos tener muchísimas definiciones de felicidad y para cada uno de nosotros puede ser una cosa. Pues eso, la alegría muchas veces la, la asociamos a la felicidad, pero bueno, la alegría puede ser una emoción como más puntual, más de sube y baja. La felicidad para mí es algo más estable, más presente en el tiempo y que tiene más que ver con lo que te digo, con paz interior. Cuando uno está en paz, realmente, bueno, eres feliz y para estar en paz necesitamos salud. Entonces, de aquí todo este mare magnum de conceptos que en realidad se relacionan de una manera muy sencilla. Sí, muchas veces yo creo, Mar, que se separa la parte espiritual, la parte filosófica bueno, de eso, de lo más anatómico, de lo más fisiológico, de lo más clínico. Y sí que es cierto que experiencia personal, que cuando vas encontrando por dónde va tu camino y cómo puedes ir metiéndote en ese camino, como tú hablabas de los propósitos de vida, sí que es cierto que empiezan a cambiar no solamente cosas a nivel mental, a nivel filosófico, sino también empiezan a cambiar cosas a nivel de cómo interpretas lo que te pasa, que eso obviamente está directamente relacionado con la salud. Y inclusive, claro, como tú decías, diferentes biomarcadores que están íntimamente asociados con el bienestar personal. Y yo creo que las curiosidades no existen. Es decir, hablabas de la felicidad eudamónica y yo estaba en Atenas hace 3 meses. Este concepto, este término, para los que no lo sepan, viene de la antigua Grecia, vienen de los pensadores, de los filósofos. Y muchas veces, como estamos en un pleno desarrollo moderno, tan rápido de tecnología, digamos, de avance, digamos, a una forma o una velocidad exponencial, nos olvidamos que quizás en el pasado se hicieron cosas que están mejor estructuradas que las que ahora. Y de hecho, los griegos elegían a sus representantes políticos por la forma de hablar, por la filosofía que llevaban y por la forma de argumentar. Y me parece muy interesante porque, no sé, la historia griega es una de las más antiguas de las que hay recogida información. Y todos estos términos o toda esta forma de ver la vida, volver a recordarlos para encontrar un poquito de sentido a todo lo que hacemos, creo que es una de las mejores prácticas que podemos hacer al día de hoy, que estamos tan desconectados de la naturaleza, estamos tan desconectados de cosas tan importantes que le hacen falta a nuestra especie. Y como bien decías, y para los que no sepan, Mar ha escrito un libro donde amplía muchísimo esto, pero hay un apartado que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve echándole un vistazo al índice, y es que había como unas grandes preguntas que me gustaría que nos las explicases un poco. Sí, con respecto a esto que dices de la antigua Grecia, es que, bueno, me encanta, porque es que fíjate que no sé por qué, realmente no sé por qué, pero pensamos que los seres humanos que habitamos la Tierra en este momento tenemos más, o somos más inteligentes, o nos hemos, bueno, realmente más tecnología sí que tenemos. Eso sí que puede ser un punto diferenciador, pero esa tecnología pues a lo mejor tampoco nos hace más inteligentes, sino todo lo contrario. Es posible. Y los grandes filósofos de, pues eso que tú dices, de la antigua Grecia o de otras grandes culturas como Egipto, Roma, en fin, todas las grandes culturas que ha habido a lo largo de la historia, han sido personas con el legado que han dejado, con una profundidad Sí. y tremenda. Y no sé por qué muchas veces no le damos el peso que tiene en la sociedad actual. ¿No te parece que pensamos que somos más listos que nadie? Me parece, y yo siempre pongo
cuando hablo con profesionales de la salud siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, tú llegas hoy al médico y el médico necesita hacer tu análisis de sangre, un análisis de orina, necesita enviarte un TAC, necesita hacerte un montón de pruebas para saber lo que tienes. Los primeros médicos, Hipócrates y esta gente, te veían entrar por la puerta y por el olor, el color de la piel, tu forma de expresarte, la mirada, la orina. O sea, solamente con cosas perceptibles sensorialmente para el ser humano, sabían qué te pasaba y ejecutaron un tratamiento que te sirviera. Me parece increíble, la verdad. Es verdad. Jo, y fíjate que Hipócrates fue el primero que dijo que no intentes curar tu cuerpo sin antes curar tu alma, que es un poco de lo que estamos hablando hoy. En la medicina actual, ahora te contesto la pregunta, que me estoy yendo por la... en en la medicina actual le prestamos mucha atención al cuerpo físico, ¿sabes? A la parte física, que está muy bien, quiero decir, es importante mirar por lo que tú decías, biomarcadores, parámetros concretos, está fenomenal. Y la parte física hay que tratarla, pero no nos podemos olvidar que la parte física es un reflejo de cómo está la persona, cómo es ese ser en su completitud, cómo está la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual, cuál es tu relación con el mundo, que esta es una de las grandes preguntas. Confío en la vida, ¿sabes? ¿Qué relación tengo con el entorno? Entonces, si nos fijamos solamente en la parte física, nos estamos perdiendo un mundo tremendo, porque hay un montón de información que nos trae esa persona o ese paciente a consulta que no solamente tiene que ver con que le duela el estómago o que tenga una mala digestión, es que hay un montón de parámetros alrededor que tienen que ver con cómo está viviendo su emocionalidad o qué creencias le están configurando para que a partir de ahí, pues los biomarcadores, como decíamos antes, también se alteren mucho y tenga una consecuencia a nivel físico. Bueno, me parece que es un temazo el de abordar la salud desde un amplio espectro, desde ver realmente todo lo que nos conforma, que es un poco lo que hace la psiconeuroinmunología clínica. Bueno, y con respecto a lo que me pregunta, las grandes preguntas, fíjate que en mi experiencia personal y profesional me doy cuenta de que tenemos mucho miedo a la muerte. Esto, y hablar incluso de la muerte es un tabú, es algo que no nos hace sentir cómodos. Y muchas veces, cuando miramos a la muerte a la cara sabiendo que es algo que a todos nos une, siento deciros que todos nos vamos a morir, cuando miramos a la muerte a la cara, hace que vivamos la vida desde otra perspectiva, porque no para vivir desde el miedo, sino justo todo lo contrario, para darnos cuenta de que el tiempo que tenemos aquí es para resolverlo, para vivirlo con máxima plenitud y, fíjate, bajo mi punto de vista, expresando todo el amor que somos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos una parte física y que tenemos una vida por vivir. Entonces, con el cuerpo, digamos que una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué necesita mi cuerpo para vivir? ¿Qué realmente necesito? Algo vital para vivir. Entonces, la respuesta que yo doy a esta pregunta es que necesitamos alimentarnos, vamos a mirar la mejor manera de nutrirnos, sobre todo vamos a tomar alimentos, sobre todo que no nos inflamen. Luego, a partir de ahí hay un montón de opciones, pero sobre todo que no nos inflamen. Movernos, el ser humano está diseñado para moverse, dejar de movernos es un problema, de hecho no, mucha gente piensa que cuando llegamos a envejecer, el cuerpo degenera y a partir de ahí dejamos de movernos. Y es justo al revés. Llega un momento, dejamos de movernos a lo largo del tiempo y entonces es cuando llega un momento en que envejecemos mucho peor, porque nuestra calidad de vida empeora. O sea, movernos a cualquier edad dentro del límite de nuestras posibilidades y entrenando acorde a nuestras posibilidades es fundamental para la vida. Tú de esto sabes mucho también, de los dos ítems que hemos hablado. Luego, me parece que relacionarnos con el entorno, nuestro cuerpo físico, se relaciona con el entorno de muchas maneras. Y relacionarnos con los demás, con los seres que tenemos más cerca de nuestra vida, de una manera
apacible, que sin conflicto o dándonos cuenta de qué manera es la mejor de relacionarnos, qué personas elegimos que estén cerca de nosotros y de qué manera nos relacionamos con esas personas, me parece que es una pregunta fundamental, ¿sabes? ¿Qué cosas y qué personas están cerca de mí? ¿Qué les aporto? ¿Qué me aportan? ¿De qué manera me relaciono con mi entorno? Esto me parece fundamental, hablando de la parte más física. Y luego una parte que le doy muchísima importancia dentro de la parte física es a la respiración. Respirar. Es que lo damos por sentado, todos respiramos, si no nos moriríamos, pero es cierto que no siempre se respira de la misma manera. Fíjate que yo, una de las herramientas que me parece que funcionan mejor a la hora de resolver emociones estancadas o de conocerte, del autoconocimiento, es la respiración consciente. Hay muchas técnicas que se pueden abordar dentro de la respiración consciente y me parece que respirar es una herramienta maravillosísima para acercarnos a nosotros mismos de una manera coherente y de una manera sabia. Luego, también otra de las grandes preguntas es, ¿confío en la vida? Esta fíjate, para mí sería una de las preguntas más importantes. Y yo, de lo que me he dado cuenta es de que se pueden diferenciar dos tipos de personas. Las personas que confían en la vida, cuando digo vida me refiero a vida con mayúsculas o a algún ser superior, alguien que tú consideras más grande que lo engloba todo, o más grande que tú de alguna manera, que para cada uno de nosotros, hablando de espiritualidad, puede ser una cosa distinta. No me estoy refiriendo a religión, ni a dogmas establecidos, ni a creencias en absoluto. Me estoy refiriendo al sentimiento, a la sensación profunda que tenemos cada uno de nosotros de que hay algo que nos engloba y que está por encima de los seres humanos, de nuestra mente racional, que pensamos que lo cubre todo, pero la mente racional es esto, yo lo llamo mente pequeña. Luego está la mente grande, que cubre todo lo que somos, todo lo que es en realidad, y a partir de ahí, cuando confiamos en que esta parte o que esto que está por encima de todos nosotros, por encima, por debajo, dentro, fuera, está en todas partes. Cuando confiamos en que esta parte, la vida, sabe más que tú, que tu mente pequeña, pues esta confianza hace que vivas tu realidad de otra manera. Y hay otro tipo de personas que no confían en la vida y que realmente ven el mundo como un sitio hostil. Están pensando que, bueno, pues que las personas no son buenas o que son egoístas. Que no estoy diciendo que no existan personas egoístas, por supuesto, que todos tenemos nuestra parte egoísta. Pero estoy diciendo que cuando confiamos en que lo que es conspira a nuestro favor y no en nuestra contra, este flujo con la vida, esta, este fluir con lo que es y este confiar en lo que es, hace que tu salud mejore, porque de alguna manera estas emociones que te hace vivir configuran a tu sistema inmunológico de una manera muy concreta. Y el hecho de vivir en la desconfianza o en el egoísmo hacen que tu sistema inmunológico se configure de otra manera. O sea, que tiene un resultado concreto sobre tu salud y obviamente sobre tu calidad de vida, sobre la felicidad que hablábamos al principio. Si confías en la vida, vas a fluir, vas a vivir de otra manera. Esto es así. Para mí estas son dos de las grandes preguntas. ¿Qué necesito para vivir? ¿Realmente qué necesito? Algo factible, algo que pueda realmente objetivar y que sea igual para todo el mundo y sobre todo que me lo pueda aplicar de una manera útil. ¿Y de qué manera fluyo con la vida? ¿Cómo confío en la vida? ¿De qué manera hago que esto sea algo factible para mí? Yo creo que es extremadamente importante esto, ¿no? Porque cuando se habla de espiritualidad o cuando se habla de buscar un sentido más allá de lo físico, muchas veces se interpreta que estamos en las nubes, que somos una persona que está en las nubes, que no tiene los pies en la tierra, que no presta atención a lo realmente importante, que está buscando mejorar su salud en sitios donde no está, pues realmente sí está
y yo muchas veces digo que, oye, no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Y eso está muy asociado a si estás bien y si estás alineado, vas a interpretar que lo que te está pasando es regular o malo, pero es que cualquier situación, si la interpretas de forma correcta, la vas a interpretar como quizás no buena, pero como algo que está pasando y que tiene que pasar así porque es así. Mira, muchas veces yo lo digo, soy ateo y he sido ateo desde toda mi vida. No creo en una religión concreta. Sin embargo, cada vez me interesan más estos temas de la filosofía y de la forma de pensar y de preguntarte, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? Y hacerte, pues bueno, pues dedicar un tiempo para ti mismo, para conocerte a ti mismo, a tu mente, a tus gustos, a las cosas que realmente te importan en la vida. Pero hay una experiencia que yo viví y siempre la cuento cuando fui pequeño. Tuve unos amigos que eran de la rama evangelista, que es, digamos, una vertiente religiosa bastante estricta con lo que marca su religión. Y ahí aprendí algo muy importante, que independientemente de que creas o no en un ser superior, si la religión o si tu forma de pensar o si tu filosofía te ayuda a solventar problemas grandes que te pone la vida delante, la muerte de un familiar, algún accidente, alguna cosa que realmente emocionalmente es muy difícil de llevar, si esta forma de pensar te ayuda en esos momentos complicados, una enfermedad grave, cualquier cosa que afecte cognitivamente a tu vida, ya tiene sentido. Ya tiene sentido, independientemente de si es una cultura marroquí, de si es religión más cristiana, que si es budista, que si es... Da igual, pero tiene sentido. Tiene sentido porque te hace mejor, te hace pasar mejor ese momento y te hace desarrollarte más, porque en ese momento no te estancas. Y no te estancas por una semana, un mes, un año, porque hay muchas personas que se quedan en un evento que les ha pasado demasiado tiempo y ese es tiempo que la salud se va deteriorando. Entonces, creo Completamente que de es acuerdo. que, Mm. que es, que es fundamental y estas experiencias también te hacen no solamente conocerte a ti mismo, sino ver en qué punto están las personas de tu alrededor y poder ayudarlas también. Fíjate que desde hace ya bastante tiempo se han definido las distintas inteligencias, que bueno, miden el coeficiente intelectual teniendo en cuenta un montón bueno, de parámetros de inteligencias distintas. Y Sí, una de las inteligencias que se han descrito es la inteligencia espiritual. El primero que habló de ella fue un catedrático catalán, Francesc Miralles, que habló realmente de cómo la inteligencia espiritual, un poco lo que tú estabas diciendo, te ayuda a sobrellevar tu cotidianidad, tu día a día. sí, Y es que realmente cuando yo hablo de espiritualidad, no estoy hablando de religión. Para mí la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. La religión, bajo mi punto de vista, es más dogmática y se trata más de creencias, de yo creo en esto, realmente no lo siento o sí, hay personas que lo viven como una experiencia personal. La espiritualidad tiene más que ver con cómo experimento esta sensación de verme incluido en algo más grande que yo. Me gusta explicarlo así porque es como más gráfico, algo más grande que yo. Y tiene más que ver, más que con creencias, que es algo que puede venir desde fuera, sino tiene más que ver con experiencias, con cómo tú experimentas tu realidad, con cómo te experimentas a ti mismo y cómo experimentas a los otros. Y es lo que decías, realmente si esto sea una religión, sea un dogma o sea algo, una conexión más espiritual, si esto te aporta, ¿por qué lo vamos a obviar? ¿Sabes? Es que no tiene ningún sentido. Y de hecho es que hay muchísimos estudios que demuestran de qué manera esta conexión con algo más grande que tú, lo que también se llama conciencia ecológica, de qué manera esto te ayuda a construir tu salud de una manera, pues eso, mucho mejor para ti. Me parece algo muy a tener en cuenta. Y sí. luego, muy sabio también, ¿sabes? Al final, tu experiencia de la realidad, tu día a día, no tiene nada que ver vivido de una manera que vivido de otra, con confianza o sin ella, básicamente. En el libro, Mar, dedicas una gran parte a diferenciar, digamos, el cuerpo físico, que es lo que más estamos acostumbrados a monitorear en asesoramiento clínico,
el cuerpo emocional, el mental y el espiritual. ¿Cómo podemos o cómo pueden todas las personas que están viendo este vídeo diferenciarlos claramente? Pues verás, te hablo de ellos de una manera así como muy concreta. El cuerpo físico es lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, lo que muchos de nosotros experimentamos como lo que somos. Soy un cuerpo que, bajo mi punto de vista, somos mucho más y de ahí los demás cuerpos. Pero bueno, la mayoría de las personas que vienen a consulta sí que piensan que son el cuerpo que están habitando. Y luego, aparte de esa parte física, está lo que yo denomino cuerpo emocional, que son todas las emociones que podemos desarrollar en un momento determinado y que pueden, o muchas de ellas están catalogadas como positivas y otras como negativas. Bajo mi punto de vista, no existen emociones positivas o negativas. Existen emociones que te hacen sentir placer y emociones que te hacen sentir disconfort. Y dentro del disconfort, lo que hablabas tú antes, siempre hay un aprendizaje. Todo lo que nos sucede en la vida es aprendizaje. Es decir, ¿cómo voy a manejar esto? ¿De qué manera esto me va a hacer más sabio? Y a partir de aquí me voy a conocer mejor en un proceso de autorrealización y voy a enseñar a otros a conocerse mejor. Entonces, las emociones, pues eso, lo que nos hacen sentir de una manera o de otra, que esto es el cuerpo emocional. Luego está el cuerpo mental, que son todas las ideas, pensamientos, creencias, todo lo que construye nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo, el más racional. Claro, aquí podemos hablar de la construcción de nuestra personalidad y de nuestra identidad. ¿Quién creemos que somos o cómo hemos construido eso que somos? Desde que somos pequeñitos nos han ido pasando acontecimientos y esos acontecimientos los hemos ido interpretando dependiendo de lo que sobre todo nuestros padres nos decían que o interpretaban ellos cómo era lo que nos estaba sucediendo y nosotros pues hemos adquirido ideas que muchas de ellas no son propias y esas ideas se han ido estableciendo como creencias. Y a partir de ahí hay creencias que hacen de ti una persona, digamos, más abierta o son creencias que hacen que veas el mundo de una manera más alegre o más, digamos, con menos conflicto. Y hay otras creencias que se llaman limitantes, que son creencias que no hacen de ti una mejor persona, que son creencias que te limitan, que no están haciendo que configures tu realidad de la mejor manera. Entonces, darte cuenta de que tienes pensamientos, que los pensamientos los crea tu mente pequeña, como hablábamos antes, y que esos pensamientos son un producto de tu cerebro, que tenemos más de 60.000 al día, y que muchas veces el problema que tenemos es que le damos muchísima importancia a esos pensamientos y nos los creemos a pies juntillas, sin cuestionar nada más. A partir de ahí te crees un pensamiento, se crea una idea y una creencia y ahí se establece tu realidad, tu personalidad y tu identidad. Todo esto a lo largo de los años. Poner el foco ahí, poner atención en qué pensamientos, qué ideas y qué creencias han configurado el ser que eres hasta el día de hoy, cuáles de ellas te llevan a ser la persona que quieres ser y cuáles de ellas te limitan, me parece algo fundamental a la hora de, bueno, de vivir nuestro día a día, ¿sabes? Simplemente para tener mejor calidad de vida y también mejor salud. Y luego está la parte, lo que llamo cuerpo espiritual, que es pues todo esto que nos une con algo más grande y que está más allá de las creencias, más allá de las emociones y más allá de lo físico. Es una experiencia interna que para cada uno de nosotros puede ser distinta. Y esta experiencia interna se puede llegar a ella de muchas maneras. La respiración consciente, como te hablábamos antes, es una de ellas. Pero para mí la herramienta, así, con luces de neón y fosforito, es la meditación o el mindfulness, que está muy de moda en Occidente últimamente, que me parece maravilloso que lo esté. Porque, fíjate, lo que se consigue con la meditación o con el mindfulness es coger distancia precisamente entre todo esto que hemos hablado, entre nuestro cuerpo, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, darte cuenta de que todo esto está aquí abajo y que tú eres un observador de todo eso y que ese observador no tiene por qué identificarse plenamente con todo esto que estás experienciando. Son experiencias que está viviendo tu parte más terrenal, por decirlo de alguna manera. Pero hay algo
fuera de todo eso y la distancia que se establece entre la parte más terrenal, por decirlo de alguna manera, y este otro observador, esa distancia es sanadora, porque dejas de identificarte y te das cuenta de que tienes poder de actuación sobre todo eso. Porque si tú eres tu cuerpo, tus creencias y tus emociones, no tienes capacidad de actuación. Tú eres eso, no puedes hacer nada. Pero si coges distancia, esa distancia te da una perspectiva maravillosísima y a partir de ahí puedes establecer determinadas herramientas para gestionar lo que sea que necesites gestionar o que veas necesario gestionar, porque al coger distancia puedes prestar atención, puedes ser consciente y a partir de ahí puedes manejar. La atención, la conciencia y a través de eso el trabajo personal con lo que sea que necesites trabajar es fundamental porque a partir de ahí tenemos lo que, insisto, la capacidad para gestionar. Sí. Y esto es, he sido un poco más larga de lo que me has pedido, pero es la parte física, emocional, mental y espiritual. Y la diferencia fundamental es esta. Sí, no, pero yo independientemente creo que es importante y creo que hay una situación que creo que la gente va a vincular mucho, que es situaciones en las que se nos genera una emoción de enfado, en las que no conseguimos separarnos de donde estamos y pensamos en la situación de enfado desde la propia emoción y generamos pues acciones o generamos pensamientos sin coger perspectiva. Entonces, mucho de lo que dice la gente, oye, cuando estés enfadado, no tomes ninguna decisión. Espérate unos días, a ver que se te pase. Y es eso, es aprender un poco también a, como muy bien has explicado, a intentar ver tu vida, todo lo que te pasa, desde un espectro diferente al que estás acostumbrado. Y me gusta mucho la parte en la que he hablado de disconfort, porque para mí eso es uno de los principales problemas que tiene la población actual, la población moderna, que vivimos aferrados al confort y a las cosas que nos producen, digamos, un Placer, sí. placer, un sentimiento hedónico cortoplacista. O sea, Ujú. vemos que estamos todo el rato comiendo, nos molesta pasar frío, nos molesta pasar calor, ¿no? Digamos que estamos tan desapegados de sentir el disconfort, que vivimos tan cómodamente que se genera un montón de contextos de alteraciones en salud, no por un cambio de temperatura, sino porque la relación que hablábamos antes con nosotros mismos, con el entorno, con nuestras necesidades, está totalmente separada, está totalmente separada. Y está totalmente separada durante 10 15 20 años. Entonces, ocurren cosas y ocurren situaciones en las que dices, buah, no sé por qué me ha salido una pancreatitis, no sé por qué me ha Sí. salido tal. Bueno, pues no te ha salido por aparición espontánea. Hay un desencadenante larguísimo que hay que aprender a identificarlo y a trabajar en él para revertir eso, independientemente de todos los análisis clínicos y todas las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Pero Sí, me encanta. Es que este es un tema que me apasiona. Es que, fíjate, realmente en psiconeuroinmunología nos dedicamos, en PNI nos dedicamos a esto. sí. Es ver qué ha pasado a día de hoy, porque lo que tú decías, qué ha pasado que nos ha traído hasta donde estamos hoy, porque es un camino muy largo. Y fíjate, lo que hablamos en PNI es que el ser humano está diseñado genéticamente, somos el mismo ser humano que hace 300.000 años, pero los condicionantes externos que tenemos son otros completamente distintos. Entonces, realmente estamos muy preparados para todo lo que decías tú antes, para pasar hambre, para pasar sed, para pasar frío, para pasar extremo calor, para todas las inclemencias naturales o para todas las posibles carencias de alimento, de agua, todo esto, estamos perfectamente preparados, porque en las condiciones en las que vivíamos hace todos estos años eran unas determinadas que había muchas carencias. Hoy en día no tenemos carencias, vivimos en abundancia de alimentos, de agua, tenemos calefacción, tenemos, en fin, todas las comodidades. Lo que tú decías, estamos muy habituados a vivir dentro del placer, dentro de lo que bueno, pues la sociedad, que está genial, que no lo estoy criticando, me parece maravilloso, pero tenemos que darnos cuenta de que la falta de salud puede tener que ver a que no estamos en contacto con todo esto,
Por ejemplo, una estrategia maravillosa que me imagino que conocerás, el método Wim Hof, es pasar frío. Sí. Pasar frío hace que nuestro sistema inmunológico despierte, porque nuestro sistema inmunológico no se expresan todos sus componentes habitualmente. No somos TH1, somos TH2, en fin. Eh, Pasar frío hace que tu sistema inmune despierte de una manera que hace que puedas sanar mucho mejor otras tantísimas patologías. Sí. Y luego darnos cuenta de la relación que existe entre la comodidad en la que vivimos y la enfermedad, porque no somos flexibles metabólicamente, ni psicológicamente, ni inmunológicamente, y esto hace que enfermemos. Es verdad que nuestra calidad de vida ha mejorado mucho y nuestra expectativa de vida también, pero los últimos años de vida normalmente la enfermedad crónica se manifiesta y tiene que ver con todo esto, aunque no estamos en contacto con nuestra humanidad, nuestra parte más, Sí. pues eso, más ancestral. Y luego, con respecto a lo que decías antes, también me parece interesantísimo darnos cuenta de que para gestionar una emoción, para gestionar la rabia o para gestionar o para sentir placer, necesitamos una serie de marcadores. Necesitamos que el intestino funcione bien, que seamos capaces de fabricar serotonina, de que nuestra microbiota funcione, que tengamos las bacterias necesarias para fabricar este neurotransmisor, que nuestro cerebro y nuestro intestino estén en conexión, que la neuroplasticidad funcione bien, que no haya permeabilidad intestinal ni la barrera hematoencefálica esté bien configurada. En fin, todo esto de lo que hemos hablado tú y yo muchas veces y que realmente necesitamos que la parte más fisiológica y más anatómica funcione bien para que la parte emocional también lo haga. Digamos que es una vía de doble comunicación. Por Ujú. una parte, una emoción, una creencia está generando un malestar fisiológico por un montón de mecanismos de acción que ya se saben, exceso de cortisol, adrenalina, noradrenalina alta, sistema inmune, inflamación de bajo grado, en fin. Y luego necesitamos que la parte fisiológica y anatómica nos dé neurotransmisores que nos hagan sentir bien para que nuestra emocionalidad también funcione bien. Al final se trata de empezar por donde te sea más fácil. Esto es algo que le digo mucho a mis pacientes. ¿Qué te es más fácil? ¿Dejar de comer, yo qué sé, pan refinado, de harina refinada, de trigo? ¿O empezar a gestionar la ira con una herramienta que se llama Stop, que podemos empezar por aquí? Realmente no existe un camino único para llegar a la salud o a la felicidad. Existen caminos como personas y siempre lo vamos a hacer de la manera más fácil para Sí. cada uno de nosotros. Sí, pero hay que interiorizar eso, que todo está unido. Yo creo que hay un ejemplo muy fácil que seguro que todo el mundo ha visto, porque a nuestro alrededor siempre pasan cosas y es muy curioso cuando una persona, por ejemplo, se rompe una pierna, o bueno, se rompe una pierna, o se hace una lesión grave y tiene que estar con muletas y demás, que cuando el cuerpo ya repara y ya todo está en correcto funcionamiento, esa persona durante unas semanas o unos meses sigue como cojeando por miedo a pisar y que le duela. O sea, ya a lo mejor estructuralmente está todo perfecto, pero hay otra cosa que todavía no ha asumido que eso está reparado, que es, digamos, que es la mente. Por lo cual, con este ejemplo todo el mundo puede interiorizar que lo que pasa a nivel físico está asociado directamente a lo que pensamos o a nuestras emociones y viceversa. Entonces, me gustaría preguntarte, Mar, hemos hablado de cuatro tipos de cuerpos diferentes, físico, emocional, mental y espiritual, ¿vale? Pero hay un capítulo en tu libro que me llamó especialmente la atención que ponía el quinto cuerpo. ¿Eso qué es? Jo, pues es que no sabía muy bien cómo llamarle y le llamé el quinto cuerpo, pero realmente no es una parte de nuestro cuerpo. Aquí hablo de espiritualidad a lo bestia, porque es un tema que, es que fíjate, Alejandro, que es complicado explicarlo, porque como es una experiencia propia y cada Sí. uno de nosotros tiene la suya, hablar de experiencias tan profundas y tan de conexión con algo que yo, bueno, podemos llamar vida, universo, ser divino, yo qué sé, como cada uno quiera, que estas experiencias, cuando hablas de ellas así de tú a tú, es complicado darle palabras. Pero bueno, lo voy a intentar. El quinto cuerpo para mí no es una parte de nuestro cuerpo, sino que es algo que está en todas partes, que nos engloba a todos y a todo, y es como la esencia de la vida.
Fíjate que en física cuántica hablan del campo punto cero. Digamos que cuando han quitado todas las variables que afectan a los posibles cambios energéticos que pueda haber de gravedad o de las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza y en el espacio, hay siempre una fuerza remanente que le llaman campo punto cero, que nunca no pueden aislarla. Imagínate que llegan al vacío absoluto y siempre está presente esta fuerza. Lo que hacían en física mecánica normal era anularla, porque como siempre está presente, es una variable que siempre está presente, si la quitas siempre, pues no cambia los resultados. Y se dieron cuenta después, cuando estudiaron en física cuántica esto, que esto es realmente lo que nos conecta a todos, lo que en China se llama chi o ki o prana en la India, o bueno, se puede llamar de muchas maneras, y es la energía vital que nos conforma a todos y a todo, porque está presente en todo lo que es, y que esto es lo que yo llamo el quinto cuerpo. Es algo que está presente, es como la energía vital que todo lo mueve y que nos mueve y que cuando quitamos todo lo que es, siempre está ahí. Joder, lo has explicado genial, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Al principio parece difícil, pero joder, a mí me ha quedado súper claro. Así que, joder, y además me parece mega interesante. Para todos los que, entre comillas, nos dedicamos a la salud, siempre estamos muy acostumbrados a ver química, química por cualquier lado. Biomarcadores químicos, parámetros sanguíneos, todo esto es química. Pero sí que es cierto que asociado un poco más la parte física a la salud es, digamos, la asignatura pendiente. Llevamos decenas y decenas de años digamos, de avance en la investigación química de la salud, pero la física está como un poco ahí en stand-by o no se ve del todo, independientemente de las pruebas de imagen que tienen un apartado físico relevante. Pues Después esto de... es muy curioso. Aquí Sí, te he cortado. Que lo que dices de las pruebas diagnósticas es, hacemos un electromiograma, un electrocardiograma, todas estas pruebas que estamos acostumbradísimos a ver en nuestra práctica diaria. Esto no deja de ser física. Al final son ondas electromagnéticas que se están expresando en nuestro cuerpo y son medibles en el cerebro, en el corazón, en el músculo. Y es extrapolable a todo lo que somos. En realidad, esta energía electromagnética se ha medido en la célula. ¿Sabes? La célula, sabes que tiene una diferencia de potencial de 70 a 90 milivoltios. Cuando esta diferencia de potencial baja a 30 milivoltios, la célula se muere. Esto es pura física, es sí, energía electromagnética y es la que nos configura. Cuando estudias un átomo, el átomo son electrones, protones, neutrones y más allá están las partículas subatómicas, que son los quarks, que son biofotones. Cuando dejamos, cuando nos damos cuenta de que la parte de materia, lo que podemos tocar, es todo esto, que es energía vacía, en realidad la parte de masa es pequeñísima, todo lo que conforma a todo lo que somos es energía medible, con pruebas concretas. Estamos habituados a hacer una diferencia tremenda entre lo que podemos tocar, la parte de materia, de masa, y lo que no podemos tocar. Y al final es todo lo mismo, solo que en distintas longitudes de onda y en distintas frecuencias. Y actuando desde ahí, una emoción no deja de ser eso, una expresión de tus células en en diferentes longitudes de onda. sí. Actuando desde ahí, que se puede actuar por lo que hablábamos antes, con la meditación, respiración, en fin, hay muchísimas herramientas. Podemos acceder a que esa célula cambie su diferencia de potencial y sane. Es que lo que tú decías, la física nos da unas herramientas que me parece que hay muchísimo por experimentar y muchísimo por avanzar en este sentido, no solamente en la parte química, como decías tú antes, sino en la parte física, que me parece un mundazo. Sí, que se lo digan a los investigadores psicólogos que se dedican a ver, digamos, cómo cambian la frecuencia en diferentes regiones del cerebro cuando un niño ríe, cuando llora, cuando tiene un trastorno del espectro autista. O sea, es que es increíble porque son como imágenes que podemos ver hiper llamativas de zonas concretas activándose, desactivándose. Y dices tú, wow.
¿sabes? ¿Qué pasa ahí? Claro, son ondas electromagnéticas al Sí, sí, final. sí, sí, sí. Es espectacular. Bueno, pues ahora que hemos puesto bastante encima de la mesa un montón de contenido así como teórico o académico, me gustaría que todas las personas que les interesa este tema, que han llegado hasta aquí en esta entrevista, tuviesen algo para llevarse, como algo un poco más práctico. Entonces me gustaría, porque yo creo que algo que es bastante básico, que no nos enseñan de pequeño, es aprender a un poquito a definir y construir una misión en la vida, saber responder a una de esas grandes preguntas que tú decías. Entonces, si nos puedes comentar, oye, primero, por qué es necesario tener una misión en la vida, cómo definirla y cómo podemos trabajar en ella, sería estupendo. Sí, lo de la misión en la vida, que a veces pensamos que tiene que ser algo como muy grandioso o muy espectacular o muy de voy a traer la paz al mundo o voy... En realidad, no tiene por qué ser nada grandioso. O sí, quiero decir, para cada uno de nosotros puede ser algo distinto. Fíjate, para mí los propósitos, digamos, que tiene que cumplir una misión con la que te sientas plenamente realizado es que te haga sentir paz interior, que te haga sentir mejor persona y que te haga sentir que estás ayudando al otro. Digamos que esto son como tres cualidades imprescindibles para que sientas que estás viviendo tu propósito en la vida. Pero ese propósito puede ser simplemente la autorrealización, el sentirte mejor, el sanar aspectos tuyos de tu pasado bueno, pues que no te hacen sentir bien. O puede ser padre, o puede ser, yo qué sé, dedicarte a construir casas. En realidad, lo que te decía antes, para saber realmente si estás en misión, en misión de vida, es tener paz interior, sentirte autorrealizado y sentir que con eso estás haciendo la vida de los demás un poquito más fácil o más feliz. Y lo más importante de todo, de estas tres, es sentir paz interior, sentir que en eso que estás realmente estás en paz. Y para llegar a esta conclusión, para llegar a lo que sea que tengas que llegar, porque puede haber una misión o dos o miles bueno, o ninguna. Al final puede ser una misión lo que hablábamos antes, el sanar cosas que te hacen sentir mejor. Fíjate, para mí el saber cuál es tu misión, el llegar a esa conclusión, siempre se hace en contacto contigo mismo, en los espacios de silencio. Es fundamental porque la vida diaria nos lleva a hacer, siempre estamos haciendo y pensando y discurriendo y no paramos. Tomar tu tiempo para parar y para estar contigo sin móvil, sin televisión, sin un libro, sin luces, sin luces me refiero a todos los estímulos externos que tenemos. Estar a solas contigo. Meditar, que meditar no es otra cosa que estar en contacto contigo mismo, prestar atención a un ancla que puede ser la respiración, estar a solas con tu respiración y ver qué va sucediendo. Lo primero que va a suceder es que todas las cosas a las que no has ido prestando atención en ese día o a lo largo de los días van a aparecer. Emociones, pensamientos. Bueno, vamos a estar ahí, dándote cuenta, sin prestar atención a eso, simplemente dándote cuenta de que está apareciendo eso en tu campo mental y emocional y volviendo al ancla, volviendo a la respiración. Esto pasa al principio. Cuando llegas más tiempo de práctica, sí que se producen más momentos de silencio interior. Y en este silencio interior aparecen cosas maravillosas, maravillosas. Realmente aquí está el autoconocimiento, la autorrealización, en el silencio. En el silencio, bueno, es que pueden aparecer un montón de cosas que esto es estar en contacto con lo que es. Sí. Hay muchas personas que a nivel histórico la población valora porque los detectan como celebridades bueno, digamos, se les denomina como personas de alto rendimiento cognitivo, filósofos, médicos, tal. Y una de las muchas cosas que pues, a mí me gusta aprender sobre personas que destacan no solamente por lo que hacen, sino por cómo lo hacen, por cómo piensan al hacer eso. Puede ser un empresario, puede ser un médico, puede ser inclusive un artista, un pintor, pero hacen cosas grandes o que sorprenden a la mayoría de la población
por cómo lo hacen y por cómo piensan a la forma de hacerlo. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó la atención, una de las personas que más problemas ha sido capaz de resolver en su entorno empresarial, él lo que hacía antes de cualquier reunión que le pillaba fuera de su, digamos, de su ámbito de conocimiento, él se iba 4 días a una casa que tenía en medio de un bosque con 10 o 15 libros dentro de esa temática. Y hasta que no salía los 10 o 15 libros no venía para la reunión. Entonces, claro, tenía una reunión de ingeniería sin ser ingeniero y los ingenieros que estaban en la reunión se quedaban asombrados porque entendía de todo y porque le hacía preguntas mucho más interesantes que inclusive los mismos compañeros que se dedicaban en el mismo sector. Entonces, es también un poco llevar esa parte de, oye, salir, estar solo, estar contigo, estar con tus pensamientos, en ese sentido estar con tu desarrollo académico para plasmar un poco mejor la idea o el trabajo que quieres hacer. Entonces, hay una pregunta que siempre hago para también un poco para ayudar a definir, bueno, pues tu misión en la vida o lo que quieres hacer para ser feliz y disfrutar por el camino, que yo creo que es lo importante, que es, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que harías ahora mismo si tuvieses facilidad económica solventada cada día de tu vida? O sea, ¿a qué te dedicarías si no tuvieses que pensar en nada económico que, digamos que preocupase tu cabeza? Y Qué cuando buena pregunta. encuentres, exactamente, pues mira, a mí me gustaría dedicar mi tiempo a acompañar a personas que son mayores. A mí me gustaría dedicar mi tiempo a, no sé, a irme a África y ayudar a los más desfavorecidos. A mí me gustaría desarrollar un campo de fútbol de, yo qué sé, de hormigón armado, da igual lo que sea, ¿vale? Pero esa pregunta, responderla y no una vez, sino varias veces en diferentes momentos de tu vida y que siempre te salga o la misma respuesta o muy parecida, yo creo que te puede ayudar Qué buena pregunta, sí, a sí. encontrar ese camino. Me recuerda otra que leí hace tiempo, es ¿qué harías si no tuvieras miedo? Es algo parecido. Es que Sí. me parece una pregunta O se maravillosísima. pueden mezclar, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego lo que tú has dicho, ¿sabes? No es el qué, es el cómo, es desde dónde. ¿Sabes? Realmente el qué, bueno, pues tiene una importancia relativa, es el cómo me siento, cómo lo hago, desde dónde lo hago. Sí. Mm. Oye, y para materializar un poco todo lo que hemos hablado, ¿tendrías alguna experiencia con algún paciente o algún cercano, o inclusive tuya misma, que nos pudieses contar que tenga mucha relación o que tenga relación con todo lo que hemos expuesto hoy? Sí, tengo muchos. Ten en cuenta que me dedico a eso. Fíjate, cuando pensé en esto, y pensaba que me ibas a preguntar algo parecido, algo práctico, me vinieron a la mente un montón de pacientes. Y bueno, con la que me quedo es con una chica de unos 38, 40 años. Fíjate, no vino a consulta ella, vino a consulta con su hijo que tenía 2 añitos y le habían diagnosticado autismo. Y ella venía a que, bueno, desde la PNI a ver qué se podía hacer con el autismo, desde todos los planos físicos, digamos. Y entonces, bueno, pues estuvimos trabajando con el niño, la flora microbiana, la flora intestinal. Estuvimos trabajando el contacto piel con piel, que en estos niños funciona muy bien. En fin, estuvimos trabajando distintas estrategias, digamos. Pero lo que le dije a ella y de lo que estoy plenamente convencida y de lo que ha funcionado después es que la relación madre-hijo me parece algo mágico, algo espectacular, sobre todo en los primeros años de vida. Porque después ya cuando son adolescentes ya es otra cosa, ya se relacionan más con el padre, bueno, si son niños, o, en fin, es otra manera, pero cuando son pequeños la relación que establecen con su madre, sobre todo hasta los 2, 3 años de vida, es muy importante a la hora de configurar todo su sistema, todos los sistemas. Entonces lo que le dije a ella fue que me parecía muy interesante trabajar con ella de manera individual, ya no solamente con su bebé, sino con ella. Y estuvo viniendo a consulta varias veces. Claro, lo que salía en consulta es que ella tenía muchísima ansiedad desde que había nacido su bebé, tenía problemas digestivos, tenía problemas de sueño, tenía problemas cardiovasculares, en fin. Había un montón de manifestaciones físicas desde que había nacido su bebé porque había sido un trastorno no en el
en el mal sentido, sino que había dado un vuelco a su vida. El hecho de tener que ser una madre trabajadora y cuidar de un bebé con un montón de problemas y un bebé que no se expresaba de manera normal. Ella no realmente, digamos que una de las cosas que mencionaba además con mucho sentimiento es: mi hijo no me ha llamado mamá nunca. Bueno, son cosas que para una madre afectan mucho. Sí. El caso es que estuvimos trabajando a nivel de intestino también, estuvimos trabajando, bueno, dando calma al intestino con pre y probióticos, y estuvimos trabajando también para dar calma al sistema nervioso con, bueno, precursores de GABA, en fin, un montón de cositas a nivel fisiológico. Y luego lo que estuvimos haciendo fue trabajar a nivel más emocional con herramientas concretas de PNL, y también le di otro recurso que era la meditación y que era también, bueno, lecturas que pueden, yo soy una gran amante de los libros, a mí los libros me han dado unas alegrías tremendas porque hay conocimiento desde hace siglos que está ahí metidito en un objeto, que es algo que es un objeto y que luego cuando lo abres y lo lees hay conocimiento. Bueno, un libro me parece mágico también. Bueno, y le recomendé unos seminarios también para que se conectara por Zoom y demás. Y pues hubo un cambio por lo que hablábamos al principio, de manera de interpretar la realidad. Su realidad seguía siendo exactamente la misma. Su bebé tenía el mismo diagnóstico, su día a día con el trabajo y todo esto era exactamente las mismas tareas, pero cómo ella estaba encarando su día a día, su relación con su hijo, su relación con su trabajo, mejoró la calidad del sueño, mejoró su paz interior, mejoró la relación con su hijo, en fin. Es que me parece que, bueno, pues que esto es muy ilustrativo de todo esto que estamos hablando. No se trata solamente, también hay que sanar un intestino para que fabrique serotonina, como hablábamos antes. Y además hay que hacer, no es que haya que hacer, sino que si hacemos más cosas para que la persona abra su perspectiva de la realidad, me parece que esto al final nos da de lo que hablábamos al principio: felicidad, paz interior. Sí. La salud está directamente relacionada con todo esto. Si tienes salud, tienes paz interior y tienes estabilidad emocional, me refiero, que no tengas estos altibajos, que duermas bien, que tengas buena relación contigo mismo y con tu entorno, ya está, ya está. A partir de ahí, la relación que estableces contigo y con el mundo es otra. Sí. Hay un aspecto súper, súper, súper importante para que una persona consiga solventar cualquier alteración en salud, bien sea autodetectada o no autodetectada, y es que sea capaz de mantener, digamos, las estrategias que se le plantean. Nosotros lo llamamos la adherencia al tratamiento. Y eso es de lo más importante porque no sirve de nada que te trate un premio Nobel en química, por muy bueno que sea y por mucho que sepa, si no eres capaz de seguir sus indicaciones, de seguir las estrategias. Entonces, en este momento y en estas circunstancias en las que muchísimas, muchísimas, muchísimas patologías que se encuentran alrededor nuestra, hablando de obesidad, hablando de enfermedad cardiovascular, hablando de hipertensión, de lo que sea, que ya no es tanto lo que se tiene que hacer, que los que nos dedicamos a esto lo tenemos muy claro, sino cómo se relaciona esa persona con los nuevos inputs que tienes que meter en su día a día, va a ser la clave de que se recupere o no. Entonces, esta forma de verlo, y con el ejemplo que nos ponías, Mar, yo creo que facilita mucho esa adherencia del tratamiento, porque no solamente le estás diciendo, oye, mira, que tenemos que hacer esto a nivel intestinal, que tenemos que hacer esto a nivel del sueño, sino que estás diciéndole, oye, mira, tenemos esta circunstancia contigo, ¿vale? Queremos que la entiendas, queremos que la comprendas. A nivel funcional, estas cuatro cosas no están bien, pero es que a nivel emocional, aquí hay un hueco, un vacío que no tienes trabajado. Y es el llevarlo de la mano las dos cosas, es que aumenta exponencialmente la probabilidad de que esa persona mejore o se encuentre bien. Y esto es experiencia que nosotros tenemos con los pacientes.
Mm. que podrá estar escrito obviamente en muchos libros, en muchos documentos, inclusive de hace muchos años, pero la realidad es esta y como decíamos antes, cuando aprendes a identificarla, también ves cómo está tu entorno en este sentido, que yo creo que es importante. Porque no solamente los seres humanos no solamente queremos estar bien nosotros mismos, que está guay, queremos que todo lo que nos rodea esté bien. Eh, entonces Sí, yo creo que es importante, es sí. importante. Y fíjate, con respecto a la energía, esto, claro, quiero decir, el paciente es responsable de su tratamiento. Como tú bien dices, nosotros podemos dar las pautas, pero el que tiene que día a día seguir un tratamiento es el paciente. Y aquí es verdad que muchas veces me gusta recordar que todo es una cuestión de energía. Para un cambio se necesita energía, necesitamos energía para el cambio. Mantenernos en la inercia de lo conocido, aunque no sea bueno, pero mantenernos en esa inercia no nos requiere una energía para pasar de aquí a aquí. Entonces, a mí me gusta, porque si no los pacientes se sienten muy culpables de no adherirse al tratamiento. Entonces, me gusta decir que vamos a ayudarles con la energía. Bueno, yo sé que tú utilizas un montón de estrategias como yo, me gusta muchísimo el magnesio o la ribosa. Vamos a darte energía para que tengas, sin depender de la insulina, para que tengas energía para llevar a cabo el cambio. Al final, el cambio tiene un coste, pero sabemos cómo suplentar, cómo hacer para que esa persona tenga la energía necesaria para hacer ese cambio. No se trata de sentirnos culpables, se trata de dar las estrategias necesarias para poder hacerlo de la mejor manera, como hablábamos al principio, hacerlo fácil. Sí, 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 sí. Bueno, Mar, pues para todo el que nos haya escuchado y te haya estado prestando muchísima atención y haya interiorizado todas estas cositas que pueden ir sumándole a su vida, o sea, ¿dónde estás? ¿Qué haces profesionalmente? Lo del libro, cuéntame lo del libro y dónde te pueden localizar por si quieren seguirte la pista, redes sociales, todo lo que quieras. Te cuento, te hago promoción ahora, lo bestia. Mira, aquí tengo el libro que lo tenía con marcadores, que se llama, ahí lo pongo, ahí se ve, Se ve muy bien, ser Ser humano. humano, cómo tener salud a través de la felicidad. Y bueno, pues es un libro de que, bueno, que la verdad es que ya sabes que escribir un libro es algo pues que requiere un tiempo y un Muchísimo. no esfuerzo, porque yo lo viví de una manera muy fluida, pero sí un tiempo, dedicarle un tiempo y una atención y una energía. Sí, Y pues estoy muy contenta de haberlo publicado porque me siento como satisfecha del resultado. sí. Y luego, bueno, tengo una página web que es www.martárraga, que es mi nombre.com, y ahí tenéis acceso a un montón de información sobre lo que hago en mi día a día, de las técnicas de tratamiento donde afectan a todos los cuerpos que hemos hablado. Y Ujú. también tenéis acceso, si queréis, al link del libro que está de venta, se vende en Amazon en dos formatos, en formato papel y en formato Kindle. Y paso consulta en Madrid, en una clínica presencial en Villaviciosa de Odón, que también lo tenéis en la web, toda esta información, y también online. Con lo cual tenéis ahí todo lo que queráis. Luego estoy en Instagram, en Facebook, como Marta Raga, Salud Consciente. Vale, pues lo que vamos a hacer es todos esos enlaces los ponemos en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que las personas que estén interesadas no se mareéis mucho en buscarlo, ¿vale? Todo lo vais a tener ahí en la descripción y nada, eso. Como siempre, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier aportación que queréis hacer sobre todos los temas que hemos hablado, que han sido bastantes, nos encantaría leerlo en comentarios, vuestros feedback, saber si os ha gustado esta entrevista. Mar es increíble, se aprende muchísimo con ella. Y, y nada, por nuestra parte estaría todo. Si quieres decir algo antes de despedirnos. Sí, me gustaría recomendar, que me preguntaste, que si querías recomendar a Cierto, alguien que pudiera cierto, aportar en este cierto. sentido y demás. Y es que lo tenía aquí todo el tiempo. Porque aparte de que es un amigo al que admiro y que quiero muchísimo, es uno de los mayores exponentes en PNL que hay en España. O sea, de verdad que es una persona que profesionalmente, aparte de personalmente, es maravillosa. Se llama Raúl Miranda Carus. Y bueno, pues recomendarle a él por si quieres darle un espacio, pues me parece muy buena idea. Sí. Bueno, Raúl, que sepas, te vamos a mandar este clip. Eres nominado para venir aquí a hablar de cositas asociadas a la salud, al desarrollo personal y nada, que te ha invitado Omar. No sé si ha sido
Algo bueno o algo malo. Buenísimo. Así que nada, Mar, oye, pues muchísimas gracias por venir, por pasarte por aquí, por darnos tanta info y aportar pues todo el desarrollo que has tenido a lo largo de muchos años en consulta, en tu desarrollo académico y profesional. Creo que es muy, 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 muy valioso. Y nada, que esperamos vernos en la próxima y que todo el mundo se compre tu libro porque es espectacular y yo creo que va a suponer un antes y un después en la vida de cualquiera. Yo lo tengo pendiente. Muchísimas gracias, Alejandro, por darme este espacio, por hacerme sentir tan cómoda siempre que hablamos. Eres un amor. Me encanta mantener estas charlas contigo donde hablamos de temas que a los dos nos apasionan y yo creo que se nos nota mucho. Sí, sí, sí. Y que yo creo que al final pues, puede ser útil para todos los que nos escuchen. Así que nada. Pues nada, que espero que tengáis muy, muy buen día. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no te quieres perder todas las entrevistas. Y nada, os mandamos un abrazo enorme.